Olvida el reporte oficial. La verdadera derrota comenzó en silencio, bajo la línea de combate. Lo que sucedió en Pokrovsk no fue simplemente una retirada, sino el principio de una herida mortal para la defensa ucraniana, una herida que sigue sangrando hoy. Todo empezó cuando, en plena madrugada, la Brigada 115 abandonó sus posiciones sin un solo disparo, sin siquiera esperar el relevo previsto según el informe oficial. No fue un enfrentamiento heroico, sino una rendición al miedo, al agotamiento, o tal vez a una orden desesperada. El enemigo, al observar el frente vacío, pensó que podría tratarse de una trampa. Pero en realidad, lo que encontraron fue un vacío real, una grieta que se extendía a lo largo de la línea defensiva. La avanzada rusa no enfrentó resistencia en su entrada. Tomaron puntos estratégicos como la oficina administrativa y alzaron su bandera, casi sin esfuerzo, mientras el supuesto bastión ucraniano desaparecía en cuestión de horas. La percepción pública hablaba de una retirada controlada, de una línea que supuestamente aguantaba el asedio. Pero la realidad era muy distinta. No hubo enfrentamiento. El enemigo simplemente caminó hacia adelante, ocupando terreno vital mientras la confusión y el caos se apoderaban de los defensores. La diferencia entre el relato oficial y lo que realmente pasó no es solo una cuestión de narrativa. Es la diferencia entre la supervivencia y el colapso. Si no logramos comprender los verdaderos motivos detrás de este desplome, el desorden interno, la falta de logística, la descoordinación, no solo perderemos la batalla de Pokrovsk, sino el control de todo el frente oriental. El precio de ignorar la verdad puede ser la derrota total, la pérdida de ciudades, de recursos, de esperanza y del mismo futuro de Ucrania. Para entender lo que realmente está en juego, primero debemos analizar cómo se llegó a este punto crítico, donde el silencio resultó ser más destructivo que el fuego enemigo. Para descifrar el origen de esta crisis, debemos retroceder y examinar cómo la organización interna y las decisiones tácticas fallidas prepararon el terreno para el desastre en Pokrovsk. Pokrovsk no es solo una ciudad, es la arteria vital de todo el Donbass. Imagina una red de venas fundamentales para el cuerpo, cada una transportando vida. Así funcionan las rutas que atraviesan Pokrovsk, especialmente la carretera T-0504. Por aquí circulan armas, combustible, comida y medicinas, abasteciendo a todas las posiciones defensivas del este. Si Pokrovsk cae, el flujo se detiene y el frente se quedaría aislado, incapaz de resistir por falta de recursos básicos. Pero la importancia no termina ahí. Pokrovsk también es la puerta de entrada hacia el corazón del país. El control de esta ciudad significa garantizar la movilidad de tropas y suministros incluso hasta el centro de Ucrania. Su caída permitiría que las fuerzas enemigas avancen sin obstáculos logísticos, poniendo en peligro regiones mucho más allá del Donbass. Esta región, además, alberga las últimas minas de carbón activas de Ucrania, esenciales para mantener la industria nacional en funcionamiento. Perder Pokrovsk significaría golpear el corazón energético del país, comprometiendo fábricas, calefacción y la supervivencia económica de miles de familias. Por estas razones, la defensa de Pokrovsk se convirtió en prioridad absoluta. Durante meses, ingenieros y soldados construyeron una línea de trincheras, fortificaciones y obstáculos que muchos consideraban infranqueable. Era, en teoría, un muro imposible de atravesar. Sin embargo, el riesgo es tan alto que no se trata solo de posiciones en el mapa. La caída de Pokrovsk pondría en jaque todo el sistema defensivo del Donbass, provocando un colapso logístico, económico y militar, que podría extenderse como un efecto dominó por todo el frente oriental. Ahora que entendemos el peso estratégico de esta ciudad y lo que está en juego, es momento de analizar cómo una cadena de errores y situaciones internas permitió que la catástrofe se gestara desde dentro. Profundicemos en ese lado oculto. ¿Cómo fue posible que una línea tan robusta se desplomara sin apenas resistencia? Prepárate para descubrir el verdadero enemigo en Pokrovsk. El verdadero enemigo no siempre viste uniforme. A veces es el caos interno,
La caída de la defensa en Pokrovsk no empezó con una ofensiva brutal, sino con un silencio mortal. En la oscuridad de una noche, la Brigada 115 se retiró sin aviso, dejando tras de sí un hueco imposible de ignorar. No hubo disparos, no hubo resistencia, solo posiciones vacías, y un enemigo que no podía creer en su suerte. Los rusos aprovecharon de inmediato esta brecha. Con tácticas sencillas, avanzaron por la vía férrea, una ruta que evitaba los campos minados y permitía el movimiento rápido de infantería. No fue un movimiento sofisticado, sino una genialidad elemental. Mientras los ucranianos fortificaban los campos, los invasores simplemente siguieron los rieles. El avance por la vía férrea fue devastador. Los grupos de asalto rusos se deslizaron bajo la cobertura del denso follaje, invisibles para los drones y las cámaras térmicas. Cada 50 metros cavaron nuevas posiciones, saltando de un punto a otro como fantasmas, y abriendo corredores donde antes solo había líneas de defensa. La logística ucraniana colapsó. Las rutas de abastecimiento fueron destruidas, y la famosa carretera de la muerte se transformó en un cementerio de vehículos carbonizados, desde blindados estadounidenses hasta simples camionetas civiles. La mínima intentona de reabastecer o evacuar heridos era blanco fácil para los drones FPV y las bombas guiadas rusas, que patrullaban el cielo día y noche. El miedo se multiplicó cuando los conductores se negaron a seguir arriesgando sus vidas. Las ambulancias solo se atrevían a moverse durante la noche, y aún así, muchos heridos morían desangrados antes de poder ser evacuados. El caos en las comunicaciones agravó la crisis. Brigadas mezcladas, soldados de unidades distintas compartiendo trincheras sin frecuencias comunes, ni siquiera conociendo el nombre de sus compañeros de al lado. Sin un lenguaje común en el éter, la coordinación se desmoronó. Nadie sabía a quién debía obedecer, ni cuál era la próxima orden. Peor aún, faltaba personal capacitado. La escasez de soldados con experiencia obligó a lanzar a la primera línea a reclutas apenas entrenados. Muchos no sabían manejar un fusil automático adecuadamente, pero debían sostener posiciones críticas bajo fuego constante. El resultado fue una erosión acelerada de la moral y la cohesión. El agotamiento físico y el miedo se apoderaron de las filas, y la pregunta ya no era cómo vencer al enemigo, sino cuánto tiempo podrían sobrevivir. Sin logística ni coordinación, cada día perdido significaba vidas y territorio que jamás se recuperarían. El colapso organizativo no solo abrió la puerta al enemigo, comenzó a devorar desde dentro la capacidad de resistencia de todo el frente ucraniano. Pero el verdadero impacto de este desastre va más allá de las trincheras. La desmoralización y las pérdidas materiales ya están marcando el destino de la guerra, y las secuelas serán difíciles de revertir. La herida abierta no deja de sangrar. El efecto dominó amenaza con devorar todo el frente. La ruptura en la línea defensiva de Pokrovsk ha desencadenado una reacción en cadena que nadie logra contener. No hablamos solo de perder posiciones. Es el inicio de un colapso que puede propagarse sin control. La velocidad del avance ruso es inédita. Las unidades enemigas logran tomar más de 1,5 kilómetros de terreno cada día, algo impensable en una guerra de posiciones como la actual. Los mapas muestran cómo la línea gris se expande velozmente, como una gangrena que amenaza con devorar todo el Donbass. Las llamadas líneas secundarias, que parecían fortificaciones de hormigón, resultaron ser solo pantallas de papel. Sin reservas, con falta de hombres y sin recursos para resistir, esos puntos de apoyo colapsaron en cuestión de horas. Ucrania simplemente no tiene suficientes cuerpos para sostener el frente. Mientras tanto, la aviación rusa y el uso masivo de bombas planeadoras han convertido los refugios en trampas mortales. La artillería ya no protege, ahora encierra. Los soldados ucranianos, incapaces de abandonar sus posiciones por los ataques desde el aire, quedan atrapados bajo los escombros o deben rendirse. El panorama logístico es desolador. Sin rotaciones, sin suministros suficientes y con rutas de abastecimiento convertidas en carreteras de la muerte,
Los defensores están exhaustos. Sin agua, sin municiones, cada día es una lucha desesperada por sobrevivir. La moral se derrumba y el miedo se propaga más rápido que las noticias del frente. Este agotamiento extremo incrementa el riesgo de un colapso en cadena. Si una ciudad cae, otra podría seguirla en cuestión de días. El frente podría abrirse hasta el río Dnieper, dejando a Ucrania sin una línea defensiva clara en el este. Lo que está en juego es mucho más que una batalla. Si la situación no cambia, Ucrania podría perder no solo Pokrovsk, sino toda la defensa oriental. La puerta a una ofensiva rusa profunda quedaría abierta, con consecuencias devastadoras para todo el país. ¿Hay alguna salida posible o lección que aprender de este desastre, o estamos presenciando el inicio de una derrota irreversible? A continuación, exploraremos si existe alguna esperanza realista para Ucrania. ¿Qué opciones quedan sobre la mesa y qué puede hacerse ante esta crisis sin precedentes? Peor que la derrota es no aprender nada de ella. Detrás del colapso en Pokrovsk no hay un solo error, sino una cadena letal de lecciones que, si se ignoran, se repetirán. La primera, la guerra moderna no la gana el coraje individual, sino la logística y la coordinación. Sin suministros constantes y sin una red que enlace a todas las unidades, incluso los soldados más valientes quedan atrapados y aislados. La segunda lección es la importancia de la verdad operacional. Las versiones oficiales o la propaganda no cambian la realidad en el terreno. Solo la información precisa y sin filtros puede evitar nuevas tragedias. Cuando el caos y la desinformación se apoderan del mando, la defensa cae mucho antes de que lo hagan las posiciones. También debemos reconocer las señales del caos organizativo. Radios en silencio, órdenes contradictorias, brigadas que desaparecen en la noche. Detectar estos síntomas a tiempo puede significar la diferencia entre una retirada ordenada y una masacre. Ignorar el desorden interno es abrir la puerta al enemigo sin un solo disparo. Estancamiento, desorganización y negación son venenos más mortales que cualquier ataque ruso. La defensa se desmorona desde adentro cuando los líderes se niegan a aceptar la gravedad de la situación. El miedo paraliza, pero la mentira mata. La resiliencia no es solo aguantar. Depende del flujo logístico, del apoyo moral y de la verdad operacional. Sin estos pilares, el frente se derrumba y con él, todo el esfuerzo nacional detrás de la línea de combate. Ignorar estas lecciones no es solo repetir errores, es condenar a Ucrania a perder su capacidad de respuesta estratégica y dejar el futuro del país en manos del azar o de la propaganda rival. Pero estas lecciones no son solo advertencias. Ya están modelando el terreno de la próxima batalla, donde decidirán el resultado incluso antes de que se dispare el primer proyectil. La realidad no espera a los optimistas. Solo quienes la encaran podrán resistir el próximo asalto. Hoy, la crisis en Pokrovsk nos muestra que el mayor enemigo no siempre llega vestido de uniforme contrario. A veces, el verdadero peligro viene del miedo que paraliza, de la confusión que desordena y de la incapacidad para actuar con unidad y claridad en medio del caos. No es solo una línea que se pierde en el mapa. Es la confianza en el sistema la que se desvanece. Es la fragilidad interna la que abre paso al colapso, mucho antes de que el enemigo atraviese las trincheras. Si ignoramos las señales, terminaremos repitiendo los errores que nos trajeron aquí. El precio de mirar hacia otro lado es altísimo. La supervivencia del frente oriental depende de ver la verdad, por incómoda que sea. El destino de miles de soldados y civiles, la economía nacional y el futuro de toda Ucrania se juegan en este momento. Si no aprendemos, exigimos y actuamos, la historia no tendrá piedad. La responsabilidad no es solo de los mandos o de quienes están en la línea, es de toda una sociedad que debe exigir transparencia, reconocer el peligro y prepararse para lo que viene. Porque vivir en la negación solo nos acerca al abismo. El futuro del país se define hoy, no mañana. Cada uno de nosotros tiene el deber de exigir verdad y rendición de cuentas en tiempos de crisis. Solo así podremos resistir el asalto que ya está en marcha.